Cuando Mateo era un niño pequeño, a él le encantaba hacer las pizzas con su abuelo Julio. Julio era un famoso pizzero y él era el mejor del mundo. Julio aprendió a hacer las pizzas mágicas cuando estaba en el ejército. Sus pizzas salvaron las vidas de muchos soldados. Ahora, el año es 2020 y Mateo tiene 35 años y su abuelo está muerto. Mateo tiene un gran problema. Su esposa tiene COVID y está en el hospital luchando por su vida. Los doctores dicen que la esposa de Mateo no está bien. Mateo no puede recordar hacer las pizzas mágicas que su abuelo hizo para salvar las vidas de soldados. Entonces, Mateo decide que necesita encontrar una manera de viajar en el tiempo. Mateo pasa todo su tiempo tratando de encontrar una manera. Él recuerda cuando estaba en el circo y un payaso le dijo sobre un momento que él viajó en el tiempo. El payaso le dijo que él usó un globo de aire caliente. El payaso dijo que cuando usted está en el globo, debe decir «Llévame al» y el año que quiere visitar. Mateo corre a la tienda con globos de aire caliente, compra uno y escala adentro. Cuando Mateo está en el aire, él dice «Llévame al 1995». De repente, él abre sus ojos y es un niño. ¡Funcionó!, Mateo grita. Después de salir del globo, Mateo corre a la casa de su abuelo. Cuando él encuentra a su abuelo, ellos se abrazan. Mateo le dice que necesita la receta de las pizzas mágicas y Julio dice que le enseñará. Ellos corren al restaurante de Julio y Mateo conoce a los empleados. Mateo pasa todo el día con su abuelo. Julio le dice a Mateo que el ingrediente secreto es el jugo de la manzana verde. Julio le advierte a Mateo: Si tú quemas las pizzas, la persona que la come morirá. Julio busca otra manzana verde, pero no puede encontrar ninguna. Mateo empieza a preocuparse. Julio dice que ellos necesitan ir al circo porque el payaso tiene más manzanas verdes. Entonces, Julio y Mateo corren al circo. Cuando Mateo encuentra al payaso, el payaso le advierte a Mateo: ¡Ten cuidado! ¡Esta es una manzana muy poderosa! Mateo dice: Gracias. y sale. La noche se acerca rápidamente y él tiene que decir adiós a su abuelo. Su abuelo y Mateo caminan al taxi. Mateo empieza a llorar. Julio no sabe por qué Mateo está llorando, entonces él le pregunta: ¿Qué te pasa? Mateo está muy triste porque él sabe que cuando él regresa al 2020, su abuelo estará muerto. Mateo no quiere decirle, entonces él dice que tiene algo en su ojo. Mateo abraza a su abuelo y le dice que lo ama mucho. El taxi llega y lleva a Mateo al globo. Mateo escala en el globo y flota en el aire con la manzana verde. Mateo dice: Llévame al 2020. Mateo abre sus ojos, pero nada. Mateo está en el globo en 1995. Él trata de nuevo, pero nada. Mateo tiene mucho miedo y empieza a llorar. Él pensó que está atrapado en 1995. En un momento de pánico, Mateo se cae del globo. De repente, Mateo escucha una voz familiar que le grita: «Mateo, es hora de cenar». Mateo abre sus ojos y ve a su esposa en la puerta. Él dice: Mi amor, ¿por qué tú no estás en el hospital? Su esposa está confundida. Ella dice: Mateo, no sé de qué estás hablando, pero la comida va a enfriarse. Mateo se da cuenta que todo fue un sueño. Su esposa no tiene COVID y no hay pizzas mágicas. Mi vida, ¿qué vamos a cenar? Mateo le pregunta a su esposa.
Ella dice, Pizza.